11 de la mañana con 6 minutos, 11 con 6, le damos la bienvenida a nuestro panelista, cronista, amigo, historiador, escritor, don Víctor Hernández, como todos los viernes a esta hora. ¿Cómo estás, Víctor? Hola. ¿Te trajo el viento? Sí, te gusta. Y un día bien especial porque es como hay un viento así, hay calor. ¿Cierto? Parece que hubiera como 12, 13 grados de calor. Yo te digo al tiro, ¿cuánto? Hace un ratito habían 13. Mira, hay 15 en Williams, 12 en Natales, 13 en el Paine, 13 grados en Punta Arenas. Pero muchísimo viento. Sí. Muchísimo viento. Van a haber entre 80 y 90 kilómetros por hora hoy día y mañana. Ajá. Hoy día y mañana, en gran parte de la región. Víctor, ha sido una mañana, aparte del viento, sí. Muy especial en términos de los servicios básicos. Ayer Edelman ha anunciado de que va a instalar medidores inteligentes, ya es un hecho. Se está esperando que termine la mesa convocada por el Ministerio de Energía y que vamos a entrar, según la empresa eléctrica, a esta nueva tecnología. Por el lado del gas, hemos recibido casi 100 boletas y yo le quiero agradecer también a la gente que nos ha llamado, nos ha escrito, nos envía la foto de sus boletas, mostrando cobros de arriendo de medidor que son distintos, 1.200 por un lado, 400 por otro, 900 por otro, es bien raro. Y yo te planteaba fuera del micrófono, es muy interesante conversarte. ¿Cómo nacen los servicios básicos en Punta Arenas? ¿Cómo fue su instalación, la red de gas? Siempre se habla de que Punta Arenas fue una de las primeras ciudades de Chile que tuvo su red eléctrica, su postación también, y que fue casi, por decirlo de alguna manera, ejemplo para el resto del territorio. ¿Cómo ha sido el desarrollo de los servicios básicos en nuestra zona, Víctor? Ha sido terrible. ¿Ah, sí? Ha sido terrible, sí. Primero porque generar un servicio, ¿no es cierto?, generar infraestructura para Magallanes nunca fue fácil. Por el aislamiento. Por el aislamiento, la geografía. O sea, si bien hay pocos trabajos sobre la materia, por ejemplo, en la época de la colonia, todos estos trabajos de infraestructura la hacía la colonia penal. Ya. Los presos. Ya. ¿Trabajo forzado, por decirlo de alguna manera? Es que era más que forzados. Es bueno hacer el alcance de que los presos... A ver, el Estado no tenía la obligación de mantener a los confinados políticos. A los que en ese entonces eran confinados políticos se les llamaba a aquellos que por razones de no sintonizar con el partido gobierno de turno y a veces estar inserto en alguna revuelta, en un proceso de los tantos que hubo en el siglo XIX, ¿sí?, los mandaban presos. Ok. ¿Dónde? Obviamente se escogió Magallanes, ¿no es cierto? Y esto fue una colonia penal donde la gente venía aquí con sus familias a pagar ese tipo de pena. Es decir, tú podías ser delincuente común, ya, pero eran los menos los que venían para acá, sino que eran presos de corte político. Ya. Pero, y acá está el punto, en ese entonces, siglo XIX, hasta muy avanzado siglo XIX, los presos no tenían, el Estado no tenía por qué mantenerlos. Ya. Entonces, existía una cláusula legal, un vacío legal, y los gobernadores de turno decían, así que el Estado no tiene que mantenerlo. Bueno, ¿qué voy a hacer con esta gente acá? Los hago trabajar. Perfecto. Ya. ¿Me entiendes? Sí, entonces claro, se justificaba la existencia de los presos, se justificaba la medida de los gobernadores, okay, y a su vez el Estado decía por otro lado, ven, estamos haciendo soberanía. Ok, entiendo. Imagínate la tríada que se daba, siniestra, terrible, pero que fue efectivo. Ahora, fíjate que en relación a esa figura legal, a ese cuerpo legal, se ha escrito muy poco. Sí, hay poca información. Muy poco, ¿no? Muy poco. Entonces ahora que viene todo este proceso de revisar los textos históricos, hay todo un revisionismo. Sí, estamos en pleno revisionismo. Yo creo que también hay que apuntar, ¿no es cierto?, a determinados aspectos que tampoco han sido analizados como corresponde. Y esto es un detalle. Más aún si lo circunscribimos a lo que es lo que tú me acabas de preguntar, es decir, todo lo que son las redes, los tendidos eléctricos, las obras de alcantarillado. En buena parte del siglo XIX, la delimitación del centro de la ciudad de Punta Arenas. Esto era una colonia penal, ¿no es cierto? Sí. Era un fortín. Sí. Hay ilustraciones de la época que nos muestran eso. Pero apareció el gobernador Oscar Biel que te dice, no, vamos a construir una ciudad como corresponde.
igual que lo hemos dicho acá, Sí. una especie de tablero de ajedrez de Exactamente. 8 cuadras por 8 cuadras, 8 manzanas por 8 manzanas, se construye el centro de la ciudad de Punta Arenas, se le dan los nombres primigenios, nombres de las provincias de ese entonces de Chile, Ese es el nombre de las calles. el nombre de las calles de acá del centro de Punta Arenas. Bueno, la pregunta es quién hizo esa pega. ¿Hubo una empresa que la hizo? No, pues eran los presos, los confinados políticos de aquel entonces. Que podían ser delincuentes, que eran los menos, Que eran o los menos. presos políticos, que eran los más. Presos políticos que eran los más y que eran los que construyeron y dieron el sentido a este trabajo de arquitectura básica, Ese es el origen de servicios básicos. de ¿no? servicios básicos acá en Magallanes. Agreguemos cementerios, el primer cementerio que funcionó en la ladera del río de la Mano, que después fue el cementerio que también hemos hablado acá de la Plaza Lautaro, Plaza Lautaro. que fue el cementerio del siglo XIX, Sí. la construcción de los edificios públicos, edificios de la gobernación, la primera iglesia que funcionó, prestó servicios desde calle Valdivia, José Menéndez hoy día, en la intersección ahí con Magallanes, mirando hacia el cerro. Ah, perfecto. Ahí estuvo la primera iglesia. Ahí estuvo la primera iglesia, la primera... ¿A dónde puntualmente, Víctor? En la esquina. En la esquina que En la está, que hay intersección. hay un sitio baldío hoy día, en toda la No, esquina. no. Podríamos decir ahí justo en la esquina, mirando mirando hacia Cerro de la Cruz, ¿Ya? estaba colocada la iglesia catedral, podríamos decirlo, Perfecto. que era regida por los padres franciscanos Ya. que estuvieron acá sirviendo en la colonia penal, que fueron los constructores de esa iglesia y que utilizaron mano de obra de Los presos del momento. los presos, ¿no? Entonces tú tienes la escuela, las primeras habitaciones que sirvieron para escuela, para todo fueron creados por esta gente que el Estado a su vez ahorraba En mano de obra. En mano de obra, exacto. ¿Te fijas? Sí. Entonces tampoco eso ha sido escrito ni ha sido detallado como debería ocurrir. ¿Te fijas? Ahora, el Estado se preocupó a través de esta vía, ¿no? Con este instrumento Sí. de empezar a preparar la ciudad y colocar los De a primeros poco. servicios básicos de a poco. De a poco, claro. Pero después... Pero es que tenemos que entender, por eso es que hay fechas que son tremendamente importantes. Cuando se crea, se da el carácter de Puerto Libre a Magallanes en 1867, 68, eso significa que entran capitales acá a la región, al territorio. Sí. Después, cuando se termina este rótulo de colonia penal y solamente Punta Arenas Magallanes sigue siendo ahora territorio de colonización, eso significa que viene la inmigración extranjera y que viene con capitales, viene con gente, con mano de obra, que pueden empezar a gestar procesos de construcción. En términos privados, En ¿no? términos ya de privados, ¿no? Ahora, agrega... ¿Principio de 1900? No, fines de 1877, Ya, ok. 78. ¿Mm? Después de que ocurre el motín de los artilleros. Ok. Y después hay otro momento importante cuando el presidente Santa María, primero, y después Balmaceda, entrega gigantescos concesiones de tierras a estas personas, que después se convirtieron en grandes terratenientes, ¿no es cierto? Pero que partieron siendo unos pocos. 1 millón de hectáreas, ¿no es cierto?, empezaron a tener incluso algunas pequeñas familias, los Brown, los Menéndez, los Nogueira, Ujú. que a su vez ellos comenzaron a abarcar una gran fortuna que significó, bueno, adquirir todo tipo de materiales, de barcos, servicios de todo tipo, y eso generó la contratación de mano de obra Ok. barata, ¿no es cierto? Sí. Empezó a llegar inmigración desde Chiloé principalmente, en una gran oleada. Las colonias extranjeras comenzaron a aportar lo suyo. Entonces ahí ya tenemos, ya a partir de 1890 en adelante, ya en las postrimerías del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, ¿no es cierto?, ya este Punta Arenas, este Magallanes en forma. Si tú le agregas que durante la administración del gobernador Señoret, tampoco la obra de Señoret ha sido muy analizada en profundidad, entre 1892 y 1896, Señoret y después Carlos Bories también hacen una serie de adelantos, de obras de adelanto. Ya. Pero la más importante se crea durante la administración Señoret, la creación de la municipalidad. Ok. Imagínate que un solo organismo concentrara lo que antes hacían los presos, por ejemplo, lo que hace. No, ahora
la municipalidad, hay una junta de honorables, ¿no es cierto?, de gente que se va a encargar de planificar, bueno, cómo recolectamos la basura, cómo hacemos la planificación del tema de la educación, cómo hacemos lo de la infraestructura, los servicios de alcantarillado, los edificios, lo que decías tú, el alumbrado eléctrico. ¿Ah? Alguien tuvo la feliz ocurrencia de decir, oye, no, si podríamos ser pioneros en generar, qué sé yo, la Cruz Roja, digamos, pioneros servicio de electricidad, como fue Punta Arenas, siglo XIX, ¿no? siglo XX. Hay un escritor que escribió mucho sobre eso, fallecido el año pasado, del cual nosotros hemos hablado un montón de veces de él, hemos hecho programas al respecto de él, Silvestre Fugili. Sí. Tú revisas las crónicas antiguas de Silvestre Fugili y tú puedes retrotraerte a la historia de cómo se construyó todo esto, cómo eran los servicios, cómo llegaron, por ejemplo, desde los primeros almacenes para que abastecían a la comuna. ¿Ah? Ya los primeros cafés, los primeros cigarrillos, las primeras botellas de vino, cuánto costaban. ¿Ah? Cómo era el proceso de que llegaran todos esos materiales, esos bienes, esos servicios a Magallanes. Y ahí también la gran importancia literaria e histórica que tiene Fuyelé, ¿no? En dejar ese tipo de información. Pero por supuesto. Entonces, también es deber nuestro, ¿no es cierto?, estar continuamente, debido a los problemas que están pasando hoy día, de que sí, que hubo escritores, hubo periodistas, hubo historiadores, literatos que se preocuparon de buscar, de indagar todo esto que hoy día nos está afectando. Ahora, yo escuchaba ayer, en el caso a la hora del almuerzo, tipo 3 de la tarde, escuchaba ayer que uno de los gerentes de estas grandes empresas de electricidad decía de que esta es una mega empresa, ¿no es cierto?, que está compuesta por otras empresas. Sí. Que entre las distintas empresas que generan este gran negociado eléctrico tampoco están de acuerdo, y que tenían todavía un trabajo más o menos de 7 u 8 semanas para poder llegar a un acuerdo macro, general. Que es esta mesa de la energía, ¿no? Mesa de la energía. Ahora, estuvieron, y ahí la periodista mencionaba que CGE, que creo que es la empresa que abastece al sector centro-sur o sur, al parecer se habría descolgado inicialmente de este preacuerdo. Bueno, CGE tiene que ver con Edelmac. Sí. Así que hay que estar alerta. Sí, y lo otro, bueno, es que en horas de la tarde de ayer, Edelmac ha confirmado de que se va a hacer la instalación de los medidores inteligentes, o sea, de que están esperando para hacer una planificación integral y para instalar esta nueva tecnología. Estoy hablando casi textual lo que dice el comunicado, para no salirme de aquello. Para poder instalar esta nueva tecnología en los 60.000 hogares de Magallanes. O sea, es un hecho que se vienen los medidores. Pero en el fondo, como me decía un amigo, se trata de no pagarle a un amigo, por decirlo así, a un campeón que vaya medidor por medidor, ¿no es cierto? Y eso tiene un gasto. Claro. Entonces, la lectura de tu medidor, ¿no es cierto?, envían las empresas a un Víctor Hernández para que vaya a chequear, ¿no es cierto? Exactamente. A un Mauro Vidal para que salga a chequear, ¿no es cierto? ¿Cuántos son los personajes que hacen eso? Son varios, son decenas, ¿no es cierto? Claro, son muchísimos cabros. A nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, por ahí también hay un cuento de carácter de economía de parte de estas empresas. Y ahí entra a jugar también otro concepto que es la intimidad. Claro. Porque la información que va a arrojar ese nuevo medidor a la empresa es mucho, es prácticamente todo lo que tú haces. Bueno, también. Lo que consumes, qué consumes, supuesto. A qué hora te conectas, a qué hora no te conectas. Exacto. Es bastante complejo. También eso es efectivo, eso va a traer complicaciones, yo creo, a futuro, ¿ya? Porque la gente, como dices tú, va a sentirse invadida. Ahora, yo no quiero ser pájaro a mal agüero, pero indudablemente que esto va a traer ese tipo de complicaciones y otras más. Yo creo que es de esperar que van a haber movilizaciones, que la gente no va a querer que hayan estos cambios, porque de partida, ayer se anunciaba que tú vas a tener que pagar 10.000 pesos o algo más, el consumidor, por la instalación del servicio, de este nuevo medidor. No se entiende. La gente está, yo lo he dicho acá tantas veces, está molesta, está incómoda, está enrabiada. Ahora,
Los servicios básicos que hoy día tenemos nosotros, por donde nos llega el gas, por donde tenemos la energía eléctrica, por donde abrimos la cañería y nos llega el agua, Sí. eran servicios que hizo el Estado en su momento, por supuesto. hizo la región en su Sí. momento. Siempre fue así, hasta hace muy poco tiempo. Sí, esto. Bueno, yo me acuerdo lo que me decía un amigo que ocupó un cargo importante acá en Punta Arenas. Me decía, antes, cuando el Estado mal que mal estaba a cargo de todo, cuando ocurría un corte de luz, el Estado respondía. Hoy día cortan la luz, no te avisan, pasa cualquier accidente que a veces no tiene nada que ver y hay un corte de luz, ¿ah? Afecta a toda la comunidad y realmente se arma una maja mama de problemas que incluso la empresa tú te das cuenta al tiro. O sea, el más sencillo de los consumidores se da cuenta de inmediato de que para las mismas empresas a veces el problema escapa de las manos y no saben cómo resolverlo. Y lo peor de todo es que todo hay que preguntarlo a Santiago, porque aquí no tienen poder de decisión para nada. Ese es el grave problema. Entonces el consumidor, pues si ya la gente de Santiago, imagínate, está reclamando que ellos tienen su propia complejidad interna de vivir allá en una tremenda urbe, Sí. donde son tantos miles de kilómetros cuadrados, 20.000 kilómetros cuadrados, no más que eso, viven más de 6 millones de habitantes. Imagínate lo que pasa cuando llueve una hora. Sí, son de azúcar. Yo viví en Santiago 12 años. Sí, yo también viví varios Lo que años, significan terrible. las inundaciones, lo que significa el trasfondo, lo que trastoca todo el ámbito de los servicios, al tiro, de inmediato. Lo que significa que hay un corte en el metro, aunque sea 5 minutos. Colapsa todo el sistema. ¿Ya? Bueno, esa complejidad que es propia de la gente del área metropolitana traslada a regiones tan apartadas como puede ser Arica, Antofagasta o la región nuestra, Coyhaique y nosotros. ¿Ah? Se corta ocurre un corte de energía eléctrica de 5 minutos o de 10 minutos y tú sabes lo que eso significa en un horario peak, como se dice, tipo 12 del día, 12 y media del día, cuando tú vas a buscar los niños a la escuela, cuando está todo el proceso de ebullición de la ciudad. Lo hemos visto acá, hemos estado acá en el mismo programa con lo que ha significado eso. ¿Quién repone eso? Cuando tú vas a hacer la consulta a Edelmac dice, vamos a ver, vamos a hacer los análisis, o te dicen, vamos a tener que llamar a Santiago, a la central. Sí que te atienden, ¿eh? Sí, es que te atienden. Entonces, ¿te fijas lo caótico que significa todo esto? Sí. O sea, te dicen, vamos a descentralizar, cuando es exactamente todo lo contrario. Cada vez estamos, o sea, la privatización de los servicios, fíjate la paradoja, la privatización de los servicios ha traído por consecuencia que haya una mayor concentración de la información que se maneja a nivel central, es decir, el centralismo es cada vez mayor en función, el centralismo político y económico es cada vez mayor en función, y tú lo puedes ver, de esta gran concentración que se produce a través de la privatización de los servicios. Viene de la mano la centralización con la privatización. Pero evidente, Absolutamente. Sí, es como la ley de causa y efecto. Sí, sí. Ahora, hay una cuestión generacional muy interesante de poder darla a conocer, Víctor, y es que a mí no me cabe ninguna duda que los niños, los adolescentes, la juventud hoy día, gente menor de 30 años, no tiene idea que ¿el agua era gratis acá en Punta Arenas antiguamente? O sea, nunca, siempre se tuvo que pagar. Pero era un gasto oneroso, ¿no es cierto? O sea, perdón, era un gasto mínimo en función de lo que tú consumías. ¿Ya? Ahora, yo soy partidario de que si tú sacas agua de donde esté, uno tiene el deber, ¿no es cierto?, primero de cuidar el servicio. Exacto. Y uno tiene que también velar porque ese servicio llegue a todo y que ese servicio tiene que tener un costo. O sea, alguien tiene que sea de calidad uno tiene que pagar. Perfecto. Pero, por ejemplo, te pongo el caso del petróleo. Magallanes, hasta hace poco, 20 años atrás, todo el petróleo que se consumía en Chile, ¿de dónde salía? Salía acá de Magallanes. Hoy día el 1% del petróleo lo sacan de acá la Empresa Nacional de Petróleo. El 1%. El 1%, todo se compra afuera. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿qué beneficio tiene el consumidor de esto? O sea, el consumidor no gana nada con esto. Sí. A ver, mira, me están llegando algunos comentarios. Dice, recordar que la red de gas
se hizo en Magallanes por Magallánico y que después fue traspasada a Gasco, a los privados. Siempre. El alumbrado, el tendido de alumbrado fue hecho también a nivel local, a nivel regional, y después fue traspasado a los privados. O sea, fue con el agua pasó lo mismo. Con la privatización. Claro, todos los servicios fueron hechos por magallánicos, por mano de obra, por último de mano de gente que estaba acá, ¿no es cierto? Lo que hablamos, las redes, la infraestructura, todo. ¿No es cierto? Pero planificado con una mentalidad de que esto tiene que servirle a los magallánicos. Con una mirada regional. Cuando estamos insertos en esta mirada actual, es al revés. Esto está planificado desde la zona central y nosotros tenemos que acomodarnos a las directrices de lo que la gente de Santiago nos determinan a las provincias, a las regiones. Exacto. Ese es el tema. O sea, una decisión de un directorio en una oficina encerrado entre cuatro paredes en Santiago toma las decisiones que nosotros tenemos que acatar acá como Magallanes. Pero por supuesto, y en Arica va a pasar lo mismo, y en Coyhaique lo mismo, en las zonas extremas más apartadas, en Isla de Pascua, en Chiloé, va a pasar lo mismo. A ver, no sé si tengo una llamada, no, ya voy con eso. Yo creo que por ahí va un poco también la rabia o el entendimiento respecto de este tema, ¿no? Sí, yo creo que lo primero es eso. ¿Cierto? Es comprender cómo se está dando el fenómeno de esto de los servicios. ¿Por qué? Porque tú pagas por un servicio, ¿no es cierto? Tú pagas por un servicio, pero que ese servicio sea de calidad y uno... Porque tú me hablabas de los chicos, de la gente menor de 30 años. Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, tarde o temprano, ellos van a tener que pagar por el servicio. Sí. Porque ellos van a heredar el problema. Exactamente. Entonces, les conviene, ¿no es cierto?, estar al tanto de lo que está ocurriendo, de saber, de informarse de lo que está pasando, porque ellos van a heredar la posta. ¿Ya? Tienen que saberlo. Tienen que saberlo. ¿Ya? Sí. Y es muy bueno lo que estamos haciendo, Víctor, en decir cómo nacen los servicios básicos acá, cómo fueron construidos, con qué visión, cómo lo planificaron. Pero fue desde el territorio. Incluso en la época de la colonia penal, que yo me cansaba de hablar de la colonia penal, incluso un día en la calle me dijeron, ya otra vez con la... Si ya lo aprendimos, dijo. Pero es verdad, desde la época de la colonia penal de Magallanes a mitad del siglo XIX, donde las penas eran draconianas, y eso no se ha hablado, hay muy poco que se ha escrito sobre eso. Si tú incumplías una norma, porque esto era un cuartel, incluso en esa época, los presos que construían esta infraestructura tan incipiente y tan precaria, lo hacían pensando de que eso tiene que beneficiaba a la comunidad penal. Imagínate. Es decir, agua para nosotros, el servicio de luz para nosotros, cómo hay un servicio de que nos pueda abastecer de energía para nosotros, etcétera. O sea, siempre se hizo pensando en Magallanes. Siempre con esa mirada. Claro, desde la época más precaria. Tengo una llamada, Christopher, ¿con quién? Hernández, ¿cómo está? Hola, buen día. Escuchamos, Víctor, si te coloca los audífonos ahí para escuchar. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, señor Vidal. ¿Cómo anda? Lo escuchamos. Saludo a mi tocayo, don Víctor Hernández, y yo soy Hernández también. Sí, hola. Mire, con respecto a lo del gas, yo trabajé en ENAP y el gas, antiguamente, en los años 60 y tantos, cuando se instaló el gas y se hicieron las redes, se llamaba GASMA y pertenecía a ENAP. Y después, posteriormente, empezaron ya de a poco y digamos que para el año 73 ya empezó a cambiarse, porque antiguamente se entregaban el gas por el intermedio de botellas de 45 kilos. Y no había ningún costo, la empresa los repartía a los lugares y no tenían solamente el costo del combustible, pero el resto no lo pagaba ENAP, que era el dueño de todo, era GASMA. Y posteriormente, bueno, eso pasó a Gasco. Y el primer gerente, recuerdo que de Gasco, fue el señor Cepeda, que era un capitán de ejército que era retirado y trabajaba en ENAP. Y él quedó a cargo y trabajaba junto con el señor don Aquiles Gallardo, que descanse, que era un profesional de ENAP.
pero en ese tiempo no se cobraban esas cosas. Después cuando llegaron y lo pasaron a Gasco, allí empezaron a cobrar por todo, incluso los primeros cilindros de gas, los de 15 kilos, la empresa nacional de petróleo se los facilitaba a los, y era de responsabilidad del usuario de cuidarlo, y las botellas de 45 kilos también. Y bueno, y de ahí después cuando pasó a Gasco empezaron a cobrar de todo, derecho a reparto, derecho a todo lo que han podido hacer. Entonces eso pasó, como le digo, de Gamma pasó a Gasco, y ya ENAP no tuvo nada más que hacer, porque usted sabe que el centralismo y todo siempre se ha decretado de Santiago. ¿Ah? Hoy día ya no se puede reclamar por el agua, la luz, el gas, todo. Hay una mesa central en Santiago y usted no sabe con quién trabaja, y qué sé yo, hasta los contratos de telecomunicaciones. A usted le hacen un contrato por teléfono y después aparece la letra chica, la letra grande y toda la que... Oiga, esto ha sido una degeneración completa. Y con respecto a esto de los medidores, ¿sí? Oiga, los medidores todavía están del año 60 y tanto. Así. Y ahora, claro, como son los que plantean estas cosas son tan inteligentes que también los grandes profesionales que inventan estas cosas también lo hacen con un sentido de tener cómo ganar más. Sí, aquí seguramente son más rápidos estos elementos que están poniendo, ¿ya? ¿Cierto? Son más rápidos de consumir, igual que el agua. El agua, cuando empezaron a cambiar los medidores, usted inmediatamente notó que tenía un gasto de un 10%, un 15% más, porque el agua corría más rápido. O sea, el marcador, el medidor era el que corría más rápido. Usted dice que las nuevas herramientas... No nos quepa la menor duda de que todos estos elementos medidores de agua, de gas y de luz van a ser para robarle más cosas a la gente. Si aquí desde el año 73 para adelante que ha sido un robo, han robado con la AFP, la ISAPRE, la caja de compensación. La caja de compensación sigue cobrando un 1% a todos los jubilados, y encima si pide un préstamo le cobra un 1%, o sea que un 2%, o sea, pasa a pagar como un 3,5 o 4% por un préstamo. Oiga, aquí roban todo y nadie le pone atajo, salvo lo que dice el señor Bianchi, pero dentro de la línea de las cámaras de senadores y diputados, que uno mirando el canal 2 y el 3 en la tarde cuando ve las reuniones, sí, ve quiénes son los sinvergüenzas que están peleando por más plata. Gracias, señor Hernández, que esté muy bien, muchas gracias. Su tocayo, don Víctor. Sí, algo de razón tiene en algunas cosas que dice, ¿no? Sí, por supuesto. Yo me acordaba que hasta hace poco, si te cortaban el servicio y después para reponerlo te cobraban. ¿Te acuerdas? Ahora al menos eso se terminó. Y era draconiano, como dice, claro, tremendo cobro, sí, tremendo cobro. Sí, indudablemente que son políticas, en resumen, son políticas tomadas a nivel central, como todo a nivel central hoy día. Hay mucho más centralismo en todos los servicios públicos, cada vez más centralismo, ¿ya? Y esto se manifiesta y tú lo ves con mayor clarividencia cuando ves situaciones tan puntuales como esta. Se nos pasó volando el tiempo. Sí. para bueno, esto parte recién. Yo creo que vamos a tener un invierno bien complejo, sí, complicado, donde esto va a estar en su punto álgido en las próximas semanas. Sí, lo de esto que socialmente puede ser complejo. Yo creo que puede ser la punta de algo importante. Víctor Hernández, un gusto como siempre estar contigo los viernes. Bueno, un abrazo. Nos vemos el otro día. Un abrazo. Nos vemos. Chau. Chao, Víctor.